Muy buenos días, queridos amigos. Aquí, como siempre, lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana para tener hoy, como siempre, una charla amena sobre temas políticos de actualidad relacionados con Cuba. Hoy no va a ser diferente. Ustedes saben, especialmente los que me oyen en Twitter cuando me conecto, que a veces de ahí saco la temática que me piden. Raramente soy yo el que escojo el tema y lo menciono porque hace una semana alguien me mandó un video para comentarlo. El video se origina en Europa y lo hace un joven youtuber cubano al que les aseguro que está ideológicamente ubicado contra el régimen de La Habana. Así que no malinterpreten lo que vayan a oír a continuación. Por lo menos esa es mi opinión. Tengo que hacer la salvedad diciendo además que ese joven fue formado por la dictadura bajo los conceptos socialistas del hombre nuevo y educado políticamente en España, donde ustedes saben que la información está plagada de un tinte rosadito que no permite a veces que una ideología clara se desarrolle. El video que hizo se titula Consejo de Guerra Antineuronas. Es usado para desinformar. Ese es el título. Y de forma despectiva y agregando o infiriendo con el tono, entonces ahí en ese video él hace pensar lo peor de las personas asociadas al Consejo para la Guerra Anticomunista. No sé cuánto me voy a extender en explicar al público de este joven que está equivocado. El clic que me mandaron del tema es corto, por eso se explica en que su discursito está basado en ideas preconcebidas ya por la educación marxista que recibió en el pasado. Yo por mi parte voy a dar datos para colaborar con él y ayudarlo aplicando el engañoso lema que él siempre esgrime. Él aporta ideas y yo voy a aportar datos. Pero para entrar en el tema, primero quiero hacer una pequeñita introducción para que los oyentes reconozcan el campo en el que los llevaré a incursionar y es el territorio de los youtubers. Y es por eso que le he puesto un título hoy que es referente a los youtubers cubanos. Cuba tiene su grupo de youtubers dentro y fuera de la isla que más o menos hacen bien su trabajo, pero hay un problema serio aquí. Donde quiera que una fórmula requiera la presencia de un ser humano, se corre el riesgo de que el ego de esos humanos dañe la pureza y la bondad del propósito. No sé si me entienden bien aquí, pero quiero entender quiero hacer entender que como son seres humanos y los seres humanos tienen sus defectos, incluso yo, y esto quizá lo voy a repetir, pues entonces las cosas no salen a veces como deben salir, o no salen tan limpias, o no salen tan claras. Pero bueno, eh, a ver cómo explico esto. Miren, para destacarse en muchas profesiones se requieren habilidades especiales. Los técnicos requieren lógica y técnica, los constructores necesitan habilidades físicas, entre otras cosas, lógica y técnica, los maestros amor a la humanidad, los trabajadores de la salud requieren no solo humanidad, sino amor al prójimo y un alto nivel de conocimiento técnico. Y así casi todas las profesiones van tomando una idea. El youtuber no requiere mucho como persona. Es más, yo diría que nada personal. Se requiere solo tener una cámara y un micrófono, ya sea sofisticado o contenido dentro de un teléfono. No se necesita un tema valioso. Los youtubers hablan de todo. No tienen que poseer moralidad, excepto a los que los obliga la plataforma. Ni nada más, repito, que una cámara y un micrófono. Pero como esa forma requiere el contacto obligado de dos polos, que son el transmisor y la audiencia, entonces el ego reclama a los débiles su papel. Unos youtubers despotrican contra otros, igualándose a ellos mismos. Los que en otras circunstancias no podrían ni siquiera atreverse a confrontar a una persona preparada, pues se convierte en personalidad y empiezan a actuar como si fueran una estrella de rock. Hay algunos que aconsejan sin tener la edad o la experiencia que requiere el poder aconsejar propiamente. Hay otros que critican, aun cuando sus defectos sean iguales o mayores al que el de ellos critican. Hay otros youtubers que confrontan detrás del micrófono, cuando algunos casos también tiene que personalmente carecen de valor personal para hacerlo. Están los youtubers que no tienen vocación,
no tienen vocación ni siquiera, por ejemplo, de magisterio y se dedican a enseñar. Siendo el pecado mayor el tratar de enseñar sobre temas en los que son ignorantes. No conocen suficiente del tema o poseen valores morales opuestos a lo enseñado, mostrándose así a ellos impreparados para cometer quimeras inalcanzables que su capacidad y preparación les impide conquistar. No es todo así. Los hay modestos y los hay comedidos. Hay youtubers que se conservan con una humildad ejemplar. Y aunque me prometí a mí mismo no nombrar a nadie personalmente, tengo aquí, me vienen a la mente en este caso mostrar a Juanmi o a Abraham o a Pepe Forte o al Chucho, porque un hombre seguro no escatima el alabo al mérito que se merecen ellos. Entonces, innombrables son los casos de youtubers, aún los que comienzan modestamente, que se van inflando a medida que los escuchan, crecen y comienzan a caer en los vicios antes mencionados, los de incursionar en temas en los que realmente son debutantes. A estos youtubers, y pasa con todos, les crece un cerco de aduladores alrededor, y no porque inspiren adulación, sino porque el mundo tiene su dosis de aduladores que necesitan depositar su pasión en alguien. Existen youtubers por necesidad, a veces les viene la necesidad de sentir que aún pueden ser útiles para alguien y se lanzan a las redes, asociándose entonces a veces, no siempre, pero a veces con algún grupo para garantizar aceptación. Y por último pueden haber más, pero se me ocurre por último mencionarle a los youtubers serios, quizás con una carrera y formación periodística que han sido entrenados en la ética de la profesión y se conducen con propiedad para beneficio de todos los oyentes. Quizá haya alguna otra clase de youtuber, no me viene a la mente en este momento, pero yo he escuchado oyentes diciéndoles a un youtuber: tú eres mi ídolo, mi adoración. Pero esas personas seguramente son incapaces de confiarle a ese ídolo el cuidado de la tutela de un niño o de un anciano, porque saben dónde está la línea roja. Son su ídolo, pero hasta cierto límite. Así, el youtuber se vuelve engreído, creyendo en las transitorias pasiones que levantan y empiezan a considerarse superiores e indiscutibles. Además, se muestran en sus canales con despotismo, con soberbia y con desprecio, y además completamente intransigentes con los que se atreven a contravenir. Así descubrimos entonces que ya son soberbios, que se convierten en groseros y que son maleducados. Aconsejo a los youtubers que cuiden su audiencia. Miren sus números de YouTube. Miren cómo las vistas se le caen. Y entonces, cuando estén cometiendo un error, traten de repararlo. Y que eduquen a la gente sin mentir, sin inventar, sin rellenar, sin colocar o hacer ver incapacidades que ustedes que tienen. Que no creen historias, no las inventen, que se esfuercen en su trabajo, que busquen material adecuado y que trabajen por lo que ganan. Pero que si van a utilizar el micrófono como un arma, entonces mediten muy bien antes. Primero, mediten a quién le van a apuntar. Mediten aún más si van a disparar y que estén preparados después para enfrentar las consecuencias. Apunten al lado correcto y no se conviertan en traidores atacando las filas de su mismo ejército. Si usted es un artillero, cuidado con disparar contra su propia aviación. El que usted tenga un papel diferente en una batalla no justifica que ataque a los suyos que están haciendo la lucha de manera diferente. Aquí no caben razones personales. Hay youtubers serios y enfocados en la pelea contra la dictadura. Y aquí renombro a quien lo hace seriamente. Y vuelvo a nombrar, como les dije, a Juanmi. Pero bueno, Juanmi lo hace con una ingeniosa gracia. Lo hace el Chucho con muchísima más gracia. Y reviviendo historias como lo hace Pepe Forte o con la calma histórica esa que tiene Abraham. Hay youtubers que están fingiendo la seriedad que no tienen. Y así pues los hay faranduleros, los hay breteros, los hay que son un noticiero, los hay copiadores, los hay chismosos y todo lo que usted puede imaginar, porque somos humanos y estamos plagados de defectos. Todo esto lo admito y cohabito con ellos sin sufrir, porque yo también traigo mi carga. Pero algunas conductas que pueden parecer traicioneras
me molestan sobremanera. Así como cuando algún youtuber escoge un tema y lo tuerce intencionalmente, me entristece, como mismo se puede entristecer un jardinero que pierde una planta. Así puedo seguir por largo tiempo. Pero creo haber dicho lo suficiente para sazonar el tema. Y entonces voy a regresar al principio, donde contaba que me enviaron un video para analizar y que acepté hacerlo. Por varias razones, pero principalmente por lo cerca que me toca, ya que el video ha sido creado con la innoble tarea de denigrar a un grupo de cubanos que pensamos igual que el autor del video en lo referente a la dictadura cubana. Y digo igual porque yo creo que ese youtuber también está en contra de la ideología y conducta de la dictadura comunista cubana. Digo más, también pienso que es un cubano bueno y honesto, pero que se ha descuidado de caer en el pecado cometido de lanzarse contra los suyos por razones que seguramente no se justifican y que pueden ser moralmente dudosas. Vamos a empezar con el título. Tengo unas pequeñas notas aquí y el título que pone es Consejo de guerra antineuronas es usado para desinformar. No somos el consejo de guerra, como dice este youtuber que se llama. Nosotros nos llamamos Consejo para la Guerra Anticomunista. Un poquito de respeto para el nombre de la institución, pero bueno, aquí empieza ya destripando así. Este consejo no es Manuel, ni Wilfredo, ni Ultra, ni yo, por mencionar a los que pueden ustedes conocer. El CPGA es una masa de cubanos identificados por un método de lucha, no inclusivo de la fuerza, sino también de otros métodos que han querido desconocer estos críticos. En el título que ha puesto este youtuber no se distingue quién lo usa para desinformar. ¿Se refiere al autor? ¿Son los comunistas? ¿Son los miembros del consejo? Y aunque lo explica a continuación después, el título entonces muestra la carencia de dominio que se requiere para hablar con propiedad. Así que empezó mal con un título que tiende a confundir. Lo de antineuronas muestra falta de conocimiento de algunas partes del ser humano. Pues cuando este youtuber al que nos referimos se concentra en aprender de músculos y de nutrición en este momento, pues entonces muestra ignorancia sobre la bioquímica. Las antineuronas no existen. Hay muchas o menos neuronas, eso es todo. Por lo tanto, mal usado el término. Además, indigna que se refiera a un grupo de patriotas cubanos como gente poco inteligente cuando él no los conoce. Y entonces se suma el tono ese de desprecio inmerecido que él usa sin razones aparentes y viniendo de un ser tan común como él, que nada único ha hecho en la vida, siendo un tipo, repito, común y corriente, con un origen común y corriente, con una educación común y corriente, con una existencia común y corriente. Además, vive lejos de nuestro corazón del exilio y faltándole a él así las experiencias y la educación histórica y política del exilio. Y al individuo, que es él mismo y al que solo se le considera el que posee la poderosa herramienta que consiguió, un micrófono y una cámara. Eso es lo único que tiene y que otros no. Eso no es suficiente para poder creer que eso lo eleva por encima de otros humanos. Y queda además el que tuvo miedo hasta mencionarnos con el nombre completo. Consejo para la Guerra Anticomunista. Repito esto porque sé que a los comunistas les molesta. El video que este youtuber crea comienza tratando de explicar que hablar o mostrar fuerza en la parte del exilio con la presentación de armas o entrenamiento contra la dictadura, eso deja entonces a los comunistas la oportunidad de hablar mal de nosotros. Pero señor, cuando la dictadura ha necesitado excusas para hablar mal del exilio y tratar de voltear al cubano de dentro de la isla en contra nuestra. Ellos, los dictadores, hacen lo necesario, hablar mal de nosotros. Y nosotros también hacemos lo mismo, hablando mal de ellos. Pero la diferencia está en que la dictadura agrede y abusa del cubano y nosotros no. Nosotros los asistimos supliendo y alimentando a una gran parte de la población cubana y manteniendo la economía a flote con las remesas y los paquetes. Entonces, eso ya neutraliza a la dictadura y el cubano sabe quién está con ellos.
No hay que preocuparse por el trabajo ideológico que hagan los comunistas, excepto el que nos hicieron a nosotros mismos. Así que usted cuídese el que le hicieron a usted, revísese. Porque, a ver, vamos a preguntarnos. ¿Por qué este joven se preocupa de que expongamos armas o que el comunismo cubano, la dictadura, use elementos para tratar de enfrentarnos y de dividirnos? Si la dictadura también usa el hambre y usa la violencia contra su pueblo, ¿por qué no habla de eso? ¿Por qué no se preocupa este jovencito de los argumentos de la dictadura? Bueno, aquí nos lo preguntaremos hasta la saciedad sin poder responder algo aceptable. Bueno, entonces, nada más que abundar aquí. Los dejo haciéndose infinidad de preguntas de este tema y voy a pasar a otros falsos argumentos que esgrime, muy débilmente y manejando falsas afirmaciones. Y aquí las voy a explicar con datos, no con ideas. Primero, explica que se hizo lo mismo con los alzados del Escambray, pero estos eran valientes y nosotros no. A esto llamó este youtuber un desprestigio y culpa a los alzados del Escambray de que la dictadura armara a otros cubanos para atacarlo usando al LCB, la lucha contra bandidos. Y aquí les voy a contar algo, miren. Mis tíos, yo tuve tíos que participaron en la lucha contra bandidos. Ellos se reían y decían incluso, y de aquí un hecho que algunos de ustedes saben, en mi familia, la familia de mi abuela, por ejemplo, era prima de Osvaldo Ramírez y mi padre era de apellido Ramírez también. Ya yo no lo cargo porque al venir de mi abuela ese apellido, pues yo lo pierdo. Pero mi papá era de apellido Ramírez. Entonces, los Ramírez, pues eran mal vistos, por eso es que arrestan a mi padre cuando lo del Padre Girón, etcétera. Pero bueno, la historia es la siguiente. En la lucha contra bandidos, no fue cubano contra cubano. En la lucha contra bandidos, el 10% de todos los trabajadores de todas las plantas y de todas las empresas nacionalizadas en aquel momento fueron forzados a participar en la LCB o la lucha contra bandidos. Y tuvieron que ir al Escambray, vestidos de miliciano todos, a combatir a los alzados. No hubo casi combate. Todos los grupos llevaban un teniente que era el único representante del sistema comunista y que era como teniente ya era un soldado del ejército comunista. Los demás eran todos milicianos. Fue tan mala la limpia del Escambray que después hubo que hacer una segunda limpia. Y se llamó así la limpia del Escambray. El LCB hizo una especie de barrida y lo que hacían ellos era caminar en fila a 3 o 4 metros uno del otro, barriendo las montañas del Escambray. Eso fue todo lo que hicieron. Y después hubo que hacer una segunda limpia ya con soldados regulares. Entonces, de eso, incluso yo me acuerdo de una poesía, o una décima posiblemente fuera, que mi padre cantaba, y yo lo oía mucho y me la aprendí de memoria. Decía, hablando de esos grupos, esta poesía que les hablo fue creada dentro de ese grupo de milicianos. Decía, un sargento analfabeto que se llamaba Padilla dirigía la pandilla con un poder incompleto. Hizo levantar en pleno a toda la compañía. Decía que Trinidad estaba rodeada de aviones y eran pájaros cagones que anunciaban libertad. Ahí ven ustedes que dentro de las mismas fuerzas de los de la LCB o de la lucha contra bandidos, no eran simpatizantes del comunismo y ya soñaban con la libertad que no tenían. Así que hay esa pequeña historia y la relación que le hago sobre el LCB, donde él dice que el discurso ese de los gente del Escambray hizo que entonces los comunistas recogieran a los cubanos y los llevaran al combate. Eso es mentira. De la Brigada 2506 también repite el youtuber el pecado de mencionar de memoria el lema comunista de que Playa Girón fue la primera victoria del imperialismo yanqui en América. Y dice que se le quedó en la mente, lo dijo en el video. Está bien que se le quede en la mente, pero le recomiendo que se lo saque de su corazón, porque eso es otra mentira de la dictadura. Es innecesaria de mencionar en el contexto que lo hizo. También dice, y hablando de los lemas que tenía metidos en su cabeza y que todavía se recuerda, dice que la dictadura, en una de las partes, convertir un revés en victoria, algo así. Y así lo vemos dando lemas de los dictadores sin detenerse a pensar, que muestra así cuán abusado fue de la propaganda con la que se le educó, o mejor dicho, se le informó. Información, quiere decir por dentro. Bueno,
Este youtuber empieza fundamentando un ataque a la idea de que las guerras no se anuncian, que se hacen en silencio y que nosotros somos unos habladores y que aquí nos pasamos. Bueno, ahí lo confunde con las acciones. No es lo mismo las acciones. A ver, déjeme ver cómo lo explico. Las acciones no son las cosas que se hacen en silencio y no se anuncian. Se anuncian las guerras y se anuncian por honor. No se anuncian las acciones por cuestiones tácticas. Entonces, sí se pueden anunciar las guerras. No diga que eso es una tontería anunciar la guerra. La guerra se anuncia porque es una cuestión de honor. Quizá usted nunca se ha revisado, pero en la lista de las cosas honoríficas que tiene que hacer un hombre es declarar la guerra, es declarar cuando se va a atacar un enemigo, es cuando me voy a fajar contigo. Esas cosas se dicen, se anuncian. Donde te vea, te voy a hacer esto, lo otro. Esas cosas se anuncian porque son de honor. Atacar sin hablar es de traidores, de gente baja. Las guerras sí se anuncian por honor. Lo que no se anuncia es la acción por una cuestión táctica. Eso es claro que esto no lo sabe, o bueno, no lo sabía. Creo que ya eso le va a quedar claro ahora a este youtuber. Estén claros en la diferencia, ustedes que ahora me escuchan, porque el youtuber ni la vio ni la consideró. Sigo otros puntos del video que recuerden. Martí recogía dinero para la guerra y todos lo sabían, incluso los españoles. Martí dio enardecidos discursos en Tampa y en Miami, discursos que la prensa recogió y que quedan como prueba histórica. Ahí ya la tienen, ahí están los datos, búsquenla. Martí hizo también llamado a una batalla. Martí creó el partido que los representa como libertadores, usando el método de lucha violenta contra los opresores. Martí era tan fanático y tan convencido de las guerras libertadoras que apreciaba a Bolívar y lo hizo saber muy claramente cuando escribió El Viajero. Léanlo, está en sus obras completas. Bueno, este youtuber continúa diciendo que la Brigada de Asalto 2506 no publicó que iba al asalto en Cuba. Y yo reconozco que no publicaron nunca el sitio del desembarco, porque ya lo expliqué antes, por cuestiones tácticas no dijeron el sitio en que iban a desembarcar. Pero por meses, y digo por largos y muchos meses, se llevó a cabo una entusiasta campaña de reclutamiento en Miami, donde se inscriben entonces los futuros brigadistas en las esquinas y en los escasos supermercados que había aquí en la ciudad de Miami. Por todas partes vinieron de New Jersey, vinieron de California. Se sabía en todo el país que se estaba reclutando para invadir la isla. Se habló, se publicó, las familias dejaron ir a sus amigas, se despedían abrazados en las aceras cuando los camiones los recogían. Las familias despidiéndose, lo vi, se le tiraron fotos, hay historia de eso, búsquenla, busquen el Miami Herald y vayan a esa fecha y van a ver las revistas y todo diciendo lo mismo. Todos los días en la prensa de Miami se mencionaba a Artimes, y Artimes era mencionado y era entrevistado donde quiera, iba a los programas a hablar, iba ya vestido de militar. Que todo el mundo aquí conocía los primeros campos de entrenamiento que tuvieron antes de irse para Centroamérica. El campo de entrenamiento que estaba ahí cerca de la planta nuclear. Y eso era comidilla de la ciudad de Miami. Ahí se le llevaba almuerzo a los soldados y los mismos jefes no dejaban a veces que la familia. Pero la gente le llevaba el flancito al muchachito porque tenían hijos ahí de 17, 18, 19 años, listos a pelear por Cuba. Y la familia le llevaba a veces un flancito. Yo me acuerdo que los pasteles a veces se acababan en las pastelerías porque eran para llevárselas a la gente que no los conocía. Compraba cajas de pasteles y se las llevaba allá al campamento. Entonces, que no hable esa tontería, porque él ni estaba aquí, es que yo no sé ni dónde estaba él. Bueno, ya voy a, no sé, voy a calmarme un poquito porque quiero seguirlo respetando, no le quiero poner ningún título, no le quiero ofender, tal como él hizo con nosotros. Yo quiero enseñarle lo que es educación y le voy a responder sin personalmente ofenderlo de ninguna manera, aunque deseo, pues a veces, como ahora me tuve que contener. Y hasta me empezó un dolorcito de cabeza. Bueno, sigo con el asunto. En Cuba
Hasta Cuba llegó la noticia de la Brigada 2506 y se esperaba con terror de parte de los comunistas que llenaron el malecón, y los viejos como yo saben que el malecón estaba lleno de cañones antes de la invasión, de piezas de artillería montadas en la acera del malecón. Había un cuartel de la época de Batista que estaba en él en 23 y Malecón. Ese cuartel las ventanas estaban abiertas y tenían las ametralladoras apuntando a Malecón. Aquello estaba lleno de milicianos por donde quiera. Estaban esperándola. Lo que no saben era por dónde. ¿Dónde estaba este youtuber que no supo esto? Porque no había nacido posiblemente. Me imagino por su edad. Y esto, yo no sé, pero solo sabe de esto a lo que la dictadura, sobre el tema por lo menos, sabe lo que la dictadura le dijo. Pero aquí estamos los que vivimos eso para desmentir. Puede ser que ahora este youtuber se dé cuenta de que metió la pata negando hechos históricos en tiempos en que aún estamos aquí los que lo vivimos. Pero puedo mencionar más. Todas las lanchas se anunciaban y era porque se recogía el dinero. Cada vez que había una incursión para Cuba, que iba Musculito, que iba esto, el otro, todos, que iba Ernesto Ramos, que iba Tony Cuesta, todos los que salían aquí, primero recogían dinero en los teatros. Yo me acuerdo que si Álvarez Guedes iba a dar un show y la gente iba, allí estaban recogiendo dinero. Estos teatricos que ahora se usan mucho, el trail y todo eso, ahí siempre se recogía dinero para gente que tenía lanchas y quería armarse y hacer la incursión, y la hacían con $4 o $5,000 y eso lo recogían en los portales de Miami. El plan Torriente fue por meses noticia en Miami, que se iba a invadir Cuba, que había tropas que se preparaban. Eso era también noticia en Cuba. Que Frómeta, que hacía videos de campos de entrenamiento y de armas, y hasta una vez entró y ahí lo atrapó la dictadura. Bueno, lo mismo con Tony Cuesta, con los comandos L, con Abdala y con el Alfa 66, todos anunciaban sus intenciones. Hicieron videos, declararon a la prensa y fueron los más destacados, entrevistados al detalle. Había que recoger dinero y se le pedía a todos, y a todos se les explicaba para qué se iba a usar. Que el youtuber tenga poca fe en los patriotas no es mucho lo que podemos hacer nosotros entonces. Pero que diga que nunca ha visto declaraciones previas a una acción armada, yo no sé dónde estaba metido. Bueno, claro, quizá en ese momento lo han tenido que ocupar en otras cosas, escuchando las campañas de la dictadura y prestando la atención a sus lemas para aprendérselo, cosas que no requiere. Sigue el joven youtuber después haciendo una increíble asociación entre el arresto de Camila Acosta, provocada por el anuncio de los cubanos preparándose para defender a la fuerza a Cuba de la dictadura. Señor, hace falta más preparación para convencer a alguien de una falacia como esa. Te hubiera quedado más dramático si en vez de Camila usas a una niña huérfana. A Camila nunca le han ido un cubano a reclamar, no inventes. Todos sabemos que son esbirros pagados los que la confrontan, los que la arrestan y los que la abusan. Y que cuando Canel llama al pueblo a que se enfrente con sus coterráneos, nada más que lo que puedes hacer es, él, para lograrlo, vestir de civil a sus esbirros para hacer la tarea, porque no hay civil que participe. Así que a ese youtuber le aconsejo que no se preocupe más por la muestra de fuerza del exilio y que las manipulaciones que se le ocurran a la dictadura tampoco piensen que nos van a hacer ningún daño. Pero, bueno, qué flojitos argumentos, caballero. Qué flojos argumentos para atacar al Consejo para la Guerra. Además, qué faltos de respeto a su audiencia tiene este youtuber. ¿Cómo es que él trata a su audiencia como si fueran tontos? ¿O es que su vanidad ya lo ciega? Este youtuber termina diciendo que el que va a hacer guerra no lo anuncia, que no ha visto nunca a nadie anunciar sus intenciones de combate. Yo le respondo que soy yo el que no conozco a nadie con dignidad que no la declare antes. Claro que a una persona sin dignidad no se le ocurre esto, pero todas las guerras se anuncian por una cuestión de honor. Los únicos que yo recuerde que nunca anunciaron una guerra fueron los alemanes que atacaron a Polonia de sorpresa. Pero aún recuerdo las declaraciones de guerra antes de las batallas ocurridas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los libros. Las guerras se declararon. Documentos fechados que lo prueban. Y la última conocida, que esta la vimos aquí en los Estados Unidos, de esta sí nadie me la puede negar que la vivieron, la que declaró George Bush contra Irak frente a la televisión norteamericana.
antes de la invasión y cacareada por semanas. Este debutante piensa que puede mentir impunemente. Quizá no con ganas de mentir, sino por ignorancia y la necesidad de tener argumentos contra el Consejo para la Guerra Anticomunista. Lo has hecho mal, muchacho. Te quedaste corto. Eres insuficiente. Te has levantado la falda en público y has mostrado tu incapacidad en estos temas que quieres defender. Asumo que para que te permitan seguir perteneciendo al CDR. Así ha pasado con otros que no han encontrado confrontación en las estupideces que hablan. A ti, querido youtuber, con tu juventud, tu educación e inteligencia, quizá con más neuronas de las que reconoces a casi 1000 personas que son miembros del Consejo, es posible que logres superar esto y salgas adelante más fuerte y más reforzado, ética y moralmente. Además, respetando los patriotas que quieran la libertad de Cuba y están dispuestos a pelear en un campo de batalla dentro de nuestra isla, campo al que infiero por lo que has dicho, que nunca estarás presente. Por ti también, para tu propio beneficio, por tu persona, este grupo que denigras desea la libertad de Cuba, para que seas libre de regresar sin miedo. Chucho decía ayer en su directa que hay cubanos contrarrevolucionarios que después se convierten en contrarrevolucionarios. Y ahí tenemos el caso del protestón cubano, que ahora volvió a ser solamente contrarrevolucionario. Él fue contrarrevolucionario, después se volvió contra nosotros y ahora regresó. Así que existen personas dentro del exilio que se pasan al enemigo. El protestón es uno de ellos. Yo no quisiera que este fuera el caso. Ahora puedo concluir de todo esto. No todos los youtubers no son útiles a la libertad, o al menos no son útiles todo el tiempo. Intereses, pasiones y defectos no corregidos de la personalidad los llevan a cosas como las que hoy estoy exponiendo aquí. Mi mayor y quizá único deseo es que todo este grosero regaño que le estoy dando a este mozalbete lo tome como que se lo merece y que se mejore y no lo tome como un ataque personal, ya que evité en todo momento, y ya lo dije antes, usar ofensas, las mismas que él nos disparó en su mal logrado video. La gente defiende sus cosas si las atacas. Si tú atacas a alguien o atacas a su familia o la casa, él te va a atacar de vuelta. Eso es humano y es normal. Además lo acepto. Pero aquí no hablamos de nada tangible. He atacado una obra intelectual torcida que no merece aceptación ni respeto y que requiere corrección, tal como espero que corrija su obra, que por ser obra intelectual no requiere defensa y puede ser rechazada. Espero también un análisis de ideología e integridad para que no defienda algo incorrecto y que él no use la ignorancia para hacer afirmaciones mentirosas que engañan a un público que puede desconocer la historia del exilio. Lo creo capaz de esto y en ello fundo todas mis esperanzas, que se corrija y que se mejore y crezca como hombre, hombres como los que las mujeres se necesitan para la libertad de Cuba. La patria nos espera, no la defraudes. Creo que voy a acabar por hoy. Les sigo repitiendo que nos vean lunes, miércoles y viernes, donde voy a estar aquí siempre a las 11 de la mañana. Voy a tratar de cumplir mi cometido, ser respetuoso con ustedes y darles el tiempo y la información que se merecen. Que pasen muy buenos días.